No sé si alguna vez han visto o han escuchado acerca de este experimento, es muy interesante. Este es un experimento social donde una persona que realmente desconoce lo que está pasando entra a un elevador y hay 4 o 5, una cantidad de actores que entran y todos saben lo que está pasando excepto la persona que es el sujeto de la muestra. Y lo interesante del caso es el hecho de que no existe ninguna afirmación verbal, ninguna comunicación verbal, todo es físico. Y la persona se siente intimidada por el hecho de que la mayoría de gente está haciendo algo diferente. Y él se siente forzado a hacer lo que los demás hacen. Él está completamente extrañado de la situación. Este experimento social se ha efectuado varias veces con diferentes circunstancias. Y lo impresionante es que muestra claramente cómo nos conformamos fácilmente a cómo actúan los demás. Cómo usualmente nos dejamos llevar por la influencia de otras personas. Este pobre hombre realmente no sabía qué es lo que estaba pasando, hasta que al final solo hizo lo que las demás personas hacían. Nos dejamos llevar fácilmente por lo que dicen otras personas, pero en este caso, sin necesariamente hablar, este hombre se dejó llevar. Como cristianos, debemos de considerar que no estamos llamados a adaptarnos a este mundo, no estamos llamados a seguir lo que el mundo hace. Jesús quería dejar muy claro esto en sus discípulos y modeló por medio de su vida qué es lo que quería que sus discípulos hagan. Y eso es exactamente lo que vamos a ver. Los discípulos habían preguntado acerca de la grandeza del reino de Jesucristo. Jesús les había respondido plenamente, les había enseñado de diferentes formas, que la grandeza implica humillarse a sí mismo y ocupar el lugar entre los pequeños, entre los niños, los que sirven. La grandeza implica aceptar a los demás como niños, tratando de restaurarlos cuando se apartan, teniendo paciencia con ellos, tratándoles con amor y estando siempre dispuestos a dejar que el perdón lave sus heridas por causa del pecado que han cometido. La grandeza también resulta en rechazar los caminos atractivos, pero destructivos, en los cuales las personas tienden a elevarse a sí mismos, esos caminos donde la gente quiere ponerse por encima de los demás. Consideren que el tratar de ser mejor que los demás, el dominar a la gente, el ser el primero en todo, no es el llamado que Dios quiere. Ninguna de estas actitudes puede producir grandeza en el reino de Cristo. Jesús les dejó una prescripción clara de la grandeza. Aprendan a ser como siervos, dando la vida en favor de los demás. Y ahora Mateo registra el acontecimiento notable en que nos ayuda a ver cómo Jesús demuestra esta grandeza en medio de todo lo que hace. En Mateo capítulo 20 del 29 al 33. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 20 del 29 al 33. Al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: «¿Qué quieren que yo haga por ustedes?». Ellos le respondieron: «Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos». Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y los siguieron. Dios, verbo hecho carne, permítenos aprender de tu palabra. Elimina nuestras agendas, destruye nuestras suposiciones, echa fuera nuestra indiferencia, supera nuestras expectativas, limpia las telarañas de nuestros oídos, satura nuestro corazón de esta palabra, ya que anhelamos con gran anticipación ser transformados por ella. Te lo pedimos, Padre Santo, por el poder de tu Espíritu, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, amén. Vemos que esta historia se encuentra también en los evangelios sinópticos. Entendemos solamente evangelios sinópticos son que cuentan historias paralelas. Mateo, Marcos, Lucas. Juan es el único que no es sinóptico. Y todo comienza en Jericó, saliendo de Jericó. Vemos aquí por primera vez que Mateo especifica dónde se encuentran en esta salida de Jericó, probablemente para mostrar lo cerca que estaba de Jerusalén. Jericó estaba a unas 10 millas al noreste del Mar Muerto. Caminarían unas 15 millas al suroeste a Jerusalén, una subida hacia arriba de casi 3.500 pies, lo cual es una subida bastante fuerte en la cual tenían que subir. Pero cuando leemos esto, es interesante analizar específicamente los evangelios sinópticos que muestran ciertas discrepancias. Ahora la pregunta es, ¿existe contradicción por parte de los evangelistas?
Sin duda existe un interés al mencionar Jericó. La acción se sitúa en el último tramo del camino de Galilea a Jerusalén. Y vemos que tanto Mateo como Marcos, el episodio de los ciegos que ocurrió cuando Jesús salía de Jericó, mientras que Lucas, 18:35, lo coloca el momento que él se acercaba o entraba a Jericó. Ahora, vale la pena recalcar que para poder entender en qué está pasando, existe una contradicción, qué es lo que ocurre aquí. Pero Jericó, en ese entonces, se componía de dos poblaciones. Bajando desde Galilea se llegaba primero a la antigua ciudad judía, era una ciudad pobre que se llamaba Tel es Sultán, que actualmente se encuentra en ruinas. Ahora, siguiendo el mismo camino, 1,600 metros a distancia, se encontraba la nueva ciudad de Jericó gentil. Entonces, para Mateo y para Pedro, que era probablemente el que ayudó y que inspiró a escribir Marcos, siendo los dos judíos, Jericó significaba sobre todo esa antigua ciudad judía. Ahora, para Lucas, en cambio, ¿Lucas era judío o no? No, él era gentil. Jericó sería esa ciudad helénica que fue hermoseada por Herodes, esa ciudad que Herodes la había arreglado, que era grande. Entonces, si suponemos que los ciegos estaban en algún lugar en medio de las dos poblaciones, hay una plena armonía entre los dos. Mientras que los dos judíos hacían énfasis de la ciudad judía que estaba saliendo, Lucas, siendo gentil, hacía un énfasis de la ciudad que estaba entrando. Entonces no había ninguna contradicción. Ahora, ¿pero qué con respecto al hecho de que cuántos ciegos eran? Porque vemos igual que existe una discrepancia. Mientras uno dice un ciego, el otro dice dos ciegos. Mateo dice que fueron dos, mientras que Lucas menciona que fue uno ciego. Marcos proporciona el nombre del mendigo, ciego, llamado Bartimeo. Y consideren esto. Donde hay dos, hay uno. Sin duda, habían dos ciegos. Marcos habla de aquel cuyo nombre se le es conocido y que Lucas también tiene esa información por parte de Marcos. Hay que recordar que si nuestro autor es el discípulo Mateo, entonces él fue el testigo ocular. Él estuvo presente en ese lugar. Nos sorprende entonces que él ponga el número de dos personajes. En cambio, Marcos y Lucas tienen que recabar su información a través de otras personas y quizás a través del mismo testimonio de Bartimeo. Entonces, el hecho de que Marcos conozca a Bartimeo, es probable que Bartimeo le haya contado la situación desde su propia perspectiva. Esto es lo que Jesús hizo conmigo. Entonces Bartimeo cuenta cómo había recuperado su vista, dando su testimonio en primera persona, en singular. Estaba yo sentado en el camino y de pronto vino Jesús y me sanó, sin contar lo que había pasado también con la otra persona. No tiene por qué mencionar necesariamente al otro ciego. Y así encontramos una posible explicación de las dos versiones. Ahora, en esto vemos que una gran multitud siguió a Jesús. Las multitudes son mencionadas porque van a tener un cierto protagonismo en la historia y porque son peregrinos que estaban subiendo a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Entonces, es una combinación. En este año se hace una euforia mucho más grande porque Jesús está yendo y a él lo reconocen como el Mesías. Imagínate qué tremenda celebración. Van a celebrar la Pascua y van acompañados de lo que él entiende en ese instante ya cada vez más como el Mesías. Esta multitud que lo seguía por los panes, otro por curiosidad, tal vez por milagros, otro esperando tal vez ser liberados por Roma, van a entrar a Jerusalén y aquí va a pasar algo. Los apóstoles y la gente tenían esa idea en sí, que el Mesías iba a traerles esta paz, esta nueva era. Pero en esto, en el camino, se topa con dos ciegos. Marcos y Lucas nos informan que eran de condición de mendigos, que estaban en el camino a un lado. Estaban completamente a la merced de la generosidad de la gente. Esperaban que puedan recibir algo para poder comer algo. Porque imagínate, siendo ciego en ese entonces, no tienes las mismas facilidades que hoy, tal vez una persona que sea ciega. Allá no podías trabajar, no podías hacer absolutamente nada. Pero aunque estaban ciegos, no estaban sordos. Sin duda había escuchado el tumulto de la gente, pero sobre todo acerca de quién está pasando por ahí y acerca de lo maravilloso que había sido Jesús y todo lo que él había hecho. Sin duda habían preguntado si ese poder podía alcanzarlos ellos también. Si lo hubieran dejado pasar de largo, su oportunidad había pasado por siempre y no hubieran tal vez conocido si es que ellos hubieran sido sanos o no. Entonces gritaron como hombres fervorosos y consideramos cuando tienes una necesidad, gritas. Cuando tienes algo que sabes que puedes obtener una solución, lo buscas. Nos recuerda que debemos orar fielmente también y ser fervientes en la oración. No necesariamente para obtener lo que queremos, sino para obtener lo que sabe Dios que necesitamos. Eso es claramente por lo cual el Señor nos dice que oremos sin cesar, constantemente, que continuemos en oración.
Filipenses menciona también en 4:6, por nada estés afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta es la acción de estos dos ciegos que realmente sabían quién estaba pasando y no iban a dejar pasar esa oportunidad de tener al Mesías, que sabían que había hecho grandes cosas, y se dirigen a él con un título específico. Le dicen Señor, Hijo de David. Ese elemento significativo en esta frase declara el hecho de que los ciegos entendían que él no era un simple maestro, entendían que ese título se le atribuía únicamente al Mesías. Hijo de hombre, ese es un título que él se utilizaba a sí mismo para declarar su divinidad, que es un título mesiánico que Jesús usaba para referirse a él mismo, pero Hijo de David es un título incluso más específico que apunta a la evidencia del linaje con el rey David. En 2 Samuel 7:13 al 15 incluso se da esa promesa que se edificaría esa casa en el nombre de él y que por medio de él iban a venir esa descendencia específica que iba a ser el Mesías. Es evidente que la concepción popular de quién es Jesús había cambiado. Pasó de ser maestro, después algunos lo consideraban como profeta más, pero ahora ya lo están dando con el título de Mesías. Entonces vemos que en el transcurso de este tiempo la gente ya lo está identificando como realmente es. Y él le dice, ten misericordia de nosotros, estos ciegos. Su petición fue hecha con humildad, buscando esa misericordia. Ellos no declararon, ellos no forzaron, ellos no proclamaron, ¿verdad? Ellos fueron buscando la misericordia de Jesús. Lo cual es un contraste hermoso cuando consideramos en oración. No vamos a Dios con una actitud arrogante de que Él nos va a dar lo que nosotros queremos, sino que vamos con una actitud de humildad, buscando la misericordia de Dios, esperando y anhelando que se alinee con lo que nosotros queremos. Muchas veces Él no nos da lo que nosotros queremos, nos da lo que sabe que necesitamos. Pero cuando estamos alineados en entender su voluntad, estamos satisfechos y decir, Señor, gracias por lo que me das. Cuando más conoces a Cristo, estás más satisfecho en la respuesta que Él tiene. Porque Él siempre, siempre contesta la oración. Siempre contesta. Muchas veces es, sí, está bien, voy a concederte, pero basado en lo que es para mi gloria, lo que te va a beneficiar, lo que necesitas. Muchas veces es no, y es la parte que no nos gusta, pero la que nos gusta es espera. Ay, no, espera. Pero tenemos que esperar. La gente alrededor vio que Jesús seguía, pero a ellos no les agradó que estos ciegos estén gritando a su alrededor. A ellos parecía incómodo que estos dos mendigos estén gritando al que él consideraría una persona importante, al Mesías. La gente comenzó a reprenderlos para que se callen. Esto nos recuerda incluso el episodio cuando los discípulos comenzaron a reprender a los niños cuando venían a Jesús. Y te das cuenta que las actitudes mundanas de los discípulos se reflejan también ahora en la multitud. El querer apartar a Jesús de aquellos que realmente lo necesitaban. Si Jesús es rey, consideraban ellos, atentaban contra su dignidad de esta clase de interrupciones con gritos, así que hay que guardar respeto y protocolo por alguien que es realmente importante, no va a molestar a un rey todopoderoso. Si se anuncia de manera tan pública que Jesús es el Mesías, esto causaría grandes complicaciones, porque esto podría causar un revuelto con los romanos o los líderes religiosos, así que mejor no armemos tanto escándalo en este sentido. O puede haberse sido por lo habitual desprecio social por los mendigos. El Mesías no puede condescender a atender asuntos tan triviales como la petición de mendigos, sobre todo cuando Él está en camino para hacer algo muy importante en Jerusalén. No lo vaya a molestar con algo que realmente es irrelevante para el resto. Pero, ¿ustedes creen que los ciegos se quedaron callados? No, ellos gritaban cada vez más. Ellos no estaban interesados en lo que la gente decía. Estos dos ciegos no se dejaron por vencidos, a pesar de la reprobación de la multitud. Ellos persistieron en su petición. Su fe no fue vacía. La represión de la multitud solo sirvió para que aumentaran con desesperación y clamar con más fuerza. Para los ciegos esta oportunidad no iba a desaprovecharse. No importa qué es lo que diga la gente, no importa qué es lo que haga la gente, no importa qué escrúpulos tenga la muchedumbre, ellos no iban a impedir que sus peticiones lleguen a los oídos de Jesús. La gente les decía que dejaran de gritar, que tal vez estaban haciendo el ridículo, pero ellos en su necesidad sobrepasaron cualquier crítica, cualquier cosa que les diga a la gente para no ir a favor de Jesús, para no buscarlo a Él. Ahora, consideramos que al seguir a Cristo,
Hemos de esperar encontrarnos obstáculos, muchos desánimos, tanto de familia como de amigos, aquellas personas que están a nuestro alrededor, que nos van a desmotivar a ir a Cristo. No deberíamos sorprendernos si tal vez fue Satanás que se esforzó en poner obstáculos a estos dos ciegos para que no sean seguidores de Cristo. A menudo la gente nos desconecta muy fácilmente de buscar la presencia de Dios y nos dejamos distraer por relaciones o aquellas personas que nos llevan a entretenernos en el mundo, nos llevan a desviarnos a cosas que realmente no glorifican a Dios, cosas que no nos nutren, cosas que no nos santifican. ¿Por qué? Porque eso no le interesa al enemigo, le interesa mejor apartarte de Dios. O sucede influencias del mundo en que podamos desobedecer a nuestro Creador. Nos desvía de enfocarnos de nuestra atención completa, de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. A lo cual nos lleva a entender un punto muy importante, que no permitas que tu lealtad a Jesucristo sea perturbada por aquellos cuyos intereses no coinciden con los de tu Salvador. No permitas que nadie ni nada te desvíe de aquello que Dios te ha llamado a hacer. Dios te ha puesto en este mundo por una razón y una razón específica, que es para glorificarlo a Él. Cómo luce en tu vida es muy diferente del uno del otro. Pero no permitas que nada ni nadie te desvíe de poder cumplir eso. Especialmente por aquellas personas que tal vez consideramos seres queridos que pueden ser amigos o familiares, que de alguna u otra forma te desvían a lo que realmente es la voluntad de Dios. En este caso, estos ciegos continuaron. No permitieron que la muchedumbre, no permitieron que el gritadero de la gente los deje a un lado. Ellos insistieron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Su petición fue un acto de adoración. El título que le dieron era de Cristo, del Mesías, y su naturaleza era de súplica, que reconoció su divinidad. Al reconocerlo como Mesías, se afirmaban de su bondad, y en especial de su compasión hacia el pobre y el menesteroso. En Salmo 72:2 se recalca esa afirmación que viene solo de divinidad, porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien lo auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida del necesitado salvará. Esta es una declaración de Dios, y esta es una conexión que hace específicamente que van a encontrar en Jesucristo. Cuando oramos y pedimos a Dios por su misericordia, en sanarnos o librarnos de cualquier situación, considera que estamos adorando. Una oración se convierte en adoración cuando reconoces que solo Él es capaz de cumplir cualquier cosa. Me refiero al hecho de que para Él no existe ninguna dificultad entre curar un dolor de cabeza a curar un cáncer terminal. Y cuando le pides a Él algo, vienes en un acto de adoración entendiendo que Él es todopoderoso, que Él puede hacer lo que sea. Y en esa petición, en esa oración, estás prácticamente declarando esa verdad de que Él es Dios. Él lo puede todo. Pero claramente entendiendo de que reconoce su poder, que Él lo vaya a hacer, ahí está reconociendo, fiando en misericordia, Señor, si es que es posible que lo hagas. Vas no forzándolo, porque Él tiene su agenda, y no está alineada con la nuestra. Su agenda es mucho mejor que la nuestra en todos los sentidos. Pero a pesar de la apatía y la dureza de las personas, Jesús tampoco se dejó llevar por la gente. Jesús tampoco se dejó llevar por el populacho, por el hecho de lo que estaban haciéndole entender quién era Él. Vemos en los versículos siguientes que Jesús se detuvo y los llamó. Imagínate eso, también nos da un entendimiento acerca de la personalidad de Jesús. A pesar de que estaba la gente a su alrededor, Él se detuvo. A pesar de que la gente les estaba queriendo hacer callar a estos dos ciegos, Él se detuvo y se dirigió hacia ellos. No se dejó convencer por lo que los demás decían. Él llamó a los ciegos y dialogó con ellos. Esta conducta demuestra que Jesús no veía al pueblo como una gran masa impersonal, más bien veía a cada persona con necesidad, cada persona como un ser único. La multitud no había comprendido que a Cristo le interesaba a cada ser humano. Por eso los reprendieron para que no interrumpiesen la caminata de Jesús hacia Jerusalén. Jesús no se interesaba por las palabras de las multitudes en callarlos. Él se toma el tiempo de entregarse a otros como siervo, mostrándose compasión. Él se toma el tiempo para lidiar con la necesidad de cada individuo. Él vino con una misión específica y no iba a dejar que la opinión de muchos y perjuicio de otros detengan su cometido. Este es el ejemplo que nuevamente debemos de seguir nosotros como discípulos de Cristo. El no dejar que cualquier persona o cualquier situación quite nuestra lealtad hacia Jesucristo. Y Él les hace esta pregunta.
¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Ahora, uno pensaría, ¿qué clase de pregunta es esta? Si es que tú estás ciego y estás pasando tal necesidad, ¿por qué vas a hacer esa pregunta? Uno pensaría que la pregunta es bastante extraña. O sea, ¿qué crees que van a pedir? Pero Cristo sabía muy bien lo que ellos necesitaban, pero quería que ellos lo digan verbalmente. Si pedían solo limosna a un maestro o pedían sanación a un Mesías. Querían, sobre todo para el beneficio de las demás personas, que entiendan esto. Es la voluntad de Dios que le hagamos conocer todas nuestras peticiones en oración. No para informarle o para moverlo a actuar, sino para buscar su misericordia y sobre todo una relación. Esa es la idea de la oración. La razón por la cual oramos y expresamos verbalmente nuestras peticiones o mentalmente nuestras peticiones en dirección hacia Él, no es por el hecho de informarle cierto tipo de conocimientos o cierto tipo de eventos en nuestra vida que Él esté ignorante al respecto. No, Él sabe absolutamente todo lo que tú le vas a pedir, incluso antes de que le pidas. Entonces, ¿cuál es la razón de que estemos orando? Si es que Él va a saber todo lo que vamos a pedir. Es por intimidad, por relación. ¿Por qué? Porque cuando tú abres tu corazón, cuando tú expresas todo lo que está en tu mente, estás viniendo ante Él, suplicando y estableciendo esa relación con Él. Para que una relación funcione, tiene que existir comunicación. Una persona que hable, otra persona que escuche. Igual, de la misma forma, la otra persona habla, la otra persona escucha. Para tener una relación saludable con Dios, nosotros debemos de hablar con Él, y esa es la oración. Y nosotros debemos de escucharle a Él, que es por medio de su palabra. Si quieres escuchar a Dios auditivamente, solo lee en voz alta, y ahí lo vas a escuchar. Todo lo que tiene que decir es por medio de su palabra. Y esta es una forma de establecer una relación saludable. Considera esto. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente es únicamente por nuestras necesidades, sino por la de los demás. Por cosas que están pasando en nuestra familia, nuestros amigos, ministerios, misiones, gente en el exterior, lo que sea. La idea es establecer esa relación con Dios, esa relación con tu Padre. Y ellos responden, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Estos dos ciegos, ¿no les daba miedo el presentar una petición tan increíble? Considera que no le estaba diciendo cúranos de la gripe, no le estaba diciendo ayúdanos con este dolorcito que tenemos acá. No, le está pidiendo algo que para ese entonces, en esas circunstancias, jamás se había dado. Ellos eran pordioseros, pero no estaban pidiendo dinero. Estaban pidiendo algo sumamente grande. ¿Te imaginas el hecho de que una persona se acerque a un tal apóstol en la actualidad, a un tal profeta en la actualidad, a una persona que hace milagros y le diga, quiero que recobres mi vista? Es una petición sumamente grande. Entonces lo que le están pidiendo estos dos ciegos, a lo que ellos consideran que es el Mesías, lo hacen por una fe increíble. Ninguna petición era demasiado grande para Jesús. La ceguera de los dos hombres, también podríamos relacionarlos que se parecía a la ceguera del pueblo sufriente de Jerusalén, que no reconoció a Jesucristo. No reconoció la necesidad que ellos tenían de ese Mesías, de la misión que él tenía. Sus discípulos tampoco entendían a profundidad qué es lo que Jesús les quería enseñar. Es triste muchas veces cuando nosotros estamos muy rápidos para apuntar los dolores de otras personas o tal vez incluso para físicamente decir, mira, estoy un poquito gordo por acá o me duele el brazo o lo que sea, o apuntar los defectos físicamente, pero somos lentos o somos ciegos para demostrar o afirmar la oscuridad que está en nuestro corazón, para poder apuntar a esos dolores que tenemos dentro. Si tan solo fuéramos conscientes de nuestra oscuridad, como lo somos de los demás, pronto suplicaríamos a Dios para abrir nuestro entendimiento al ver nuestras propias fallas. Es muy fácil para nosotros apuntar el error de los demás, pero somos ciegos en tratar de ver nuestro propio error, nuestros propios pecados. Me encanta esta afirmación de Paul David Tripp que me dice, el pecado causa estragos en nuestra visión espiritual. Aunque somos capaces de ver el pecado de los demás con especificidad y claridad, tenemos que estar ciegos ante los nuestros. Y el aspecto más peligroso de esta ya peligrosa condición es que las personas espiritualmente ciegas tienden a estar ciegas de su ceguera. No nos damos cuenta. Si tan solo fuéramos conscientes de nuestra enfermedad espiritual,
Y si pudiéramos expresarlas en oración, o incluso entre hermanos, decir, estoy lidiando con esto, las cosas cambiarían. Podría decirle, Dios, abre nuestros ojos para poder darnos cuenta de cuál es nuestra condición espiritual. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué es aquello que estoy ocultando pensando que no es de gran cosa? Muchos somos hijos de nuestros pecados a pesar de que afirmamos ver, como los fariseos. Cuando Jesús les afirmó a ustedes, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Veamos cómo Jesús responde a la petición de estos mendigos ciegos, que es movido a compasión. El milagro de la sanidad de los ciegos es narrado con una suma sencillez. Mateo vuelve a recalcar la misericordia de Jesús al poner el servicio de estos ciegos como prioridad en lugar de enfocarse a ir a Jerusalén en ese momento. Él podía haber seguido caminando y sin ningún inconveniente dejar a los dos ciegos ahí, pero él se detiene y dice, no, ellos son mi prioridad en este momento. Lo interesante del caso es que el participio griego de la palabra es plaginisomai, que vendría a ser movido a compasión o conmovido dentro de sí. Significa literalmente sentir dolor desde las entrañas. Jesús es movido a compasión, que debería decir que Jesús tiene ese dolor desde las entrañas a hacer algo por ellos. Sugiere la idea de sufrir con los que sufren. Jesús siente vivamente el sufrimiento de estos dos hombres. Su compasión no es únicamente un sentimiento. La compasión es lo que le mueve a servir a ellos. Es lo que le dirige a él a tratar de buscar una solución en sus vidas. El Señor se pone en la situación de los ciegos. Lleva sobre sí sus emociones, se identifica con ellos y entonces actúa para remediar su situación. ¿Te imaginas si nosotros tuviéramos la misma actitud cuando vemos la necesidad de alguien? El hecho que seas movido con dolor, como que tengo que buscar una solución para que esa persona. Solo una persona que sirve puede hacer eso. Solo una persona que pone los intereses de los demás por sobre los de ellos mismos puede tener ese sentimiento. La compasión con la que Jesús atendió su pedido correspondía a lo que esperaban el rey Mesías tenía que hacer, de sanar y liberar. Considera que Jesús estaba en camino a Jerusalén a enfrentarse a la crucifixión. Él iba a enfrentarse a la muerte. Él vino con ese propósito grandioso, pero se detuvo para servir a dos mendigos que la gente ignoraba. La gente decía que se callen. La gente no entendía eso. Los discípulos no entendían eso. Jesús les dejó claramente el hecho de que la actitud de servicio, de poner a los demás por tus propios beneficios, ese es el tipo de actitud que busca Jesús. Jesús dejó a un lado sus propias cargas y se tomó el tiempo para atender el clamor de ayudar a estos dos hombres marginalizados. Él les tocó los ojos. La palabra griega que incluso se utiliza para ojos no es habitual, sino que es una forma poética, o mata, tiene connotaciones metafóricas que no solo habla acerca de abrir los ojos físicamente, sino que habla de abrir los ojos del alma, del entendimiento. Esto invita a pensar de que la razón también por la cual después lo siguieron fue por el hecho de que no solamente recobraron la vista, sino que se dieron cuenta quién realmente era Él. Y al darse cuenta quién realmente era Él, definitivamente tenían que seguirlo. Eso sugiere que ellos continuaron con Jesús. Muy probablemente fueron fieles seguidores de Jesús a pesar de la muerte. Y se regocijaron con la resurrección. Ellos recobraron la vista al instante y lo siguieron. Ahora, hay algo interesante que también tenemos que considerar aquí, porque la pregunta que viene cuando tú lees esto es el hecho de que, ¿por qué no existen milagros como estos en la actualidad? ¿Por qué no vemos cosas hoy así de ese nivel? Gente que recobre la vista o cosas por el estilo. Ahora, considera que no siempre es la voluntad de Dios sanar físicamente a una persona. Una persona puede orar sinceramente y tener verdaderamente fe en lo que Dios puede hacer. Pero si es que no es la voluntad de Dios el sanar a una persona, entonces no habrá curación. Considera esto. Primero Juan menciona, esta es la confianza en que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, ¿pero qué dice aquí? Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que cualquier cosa que le pides, Él es capaz de dártelo. Él es capaz de resolver cualquier problema. Pero dentro del contexto de es conforme a su voluntad.
Si siempre fuera la voluntad de Dios que las personas fueran sanadas, entonces ningún cristiano moriría. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Correcto? Y si es que esa fuera la voluntad de Dios, no existiría enfermedad entre los cristianos. Pero existe. Existe enfermedad, existe muerte. Y vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Eso es inevitable. No podemos culpar la enfermedad de alguien por la falta de fe. Porque bíblicamente Dios a veces usa la enfermedad para cumplir su voluntad. A menudo los cristianos tienen una idea demasiado simplificada de la sanación. Piensan que si están enfermos, solo tienen que pedir a Dios. Dios, como nos ama, Él tiene que responder y Él nos sana. Pero no es así. Algunos sienten que Dios nunca sanará a nadie milagrosamente hoy, y otros sienten que Dios siempre sanará a una persona si tiene suficiente fe. Pero Dios no está puesto en ninguna de estas dos casillas. No podemos ponerlo en un pensamiento humano. Sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Cristo sanó a los enfermos, pero por un motivo sumamente importante. Sus milagros siempre fueron por un motivo específico, que era para demostrar una señal del cielo de la autoridad de Cristo como el Mesías. Considera esta situación y cómo lo recalca y lo subraya como el Mesías en este momento. Está caminando, saliendo de Jericó, se topa con dos ciegos y lo llaman Mesías. La gente está a su alrededor. ¿Okay? Vengo, los atiendo, los sano. ¿Qué recalca sobre todo de qué es Él y quién es Él? Que es Dios Todopoderoso, el Mesías esperado. Entonces la sanación fue para honor y gloria de Dios. Sí, los ciegos fueron beneficiados, pero el honor y gloria fue para Dios. Y eso a veces es algo que nos cuesta entender, de que muchas veces pedimos cosas para nuestro beneficio. Pero todo lo que ocurre, incluso lo bueno, es para honor y gloria de Dios. Lo malo que Dios permite que experimentemos también es para honor y gloria de Dios. Al entender que nosotros no somos el actor principal de este mundo y esta vida no es acerca de nosotros, y comprender que todo es para honor y gloria de Dios, tenemos una vida mucho más satisfactoria, porque sabemos que todo es para Él. Lo bueno que da, lo malo que permite, Dios da, Dios quita, bendecido sea el nombre de Dios. Y esa es la forma más plena de poder disfrutar la vida. Considera que sus milagros siempre fueron esa señal para mostrar que Él era el Mesías. En Juan 7:31 menciona, pero muchos de las multitudes creyeron en Él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Les acababa de dar toda esta muestra impresionante de milagros y cosas impresionantes. Era para que ellos se den cuenta que su autoridad estaba en lo que Él decía también. Le estaba dando a Israel una muestra del reino de Dios. Lucas 11:20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes, haciéndole caer en cuenta, yo soy Dios, estoy aquí con ustedes. ¿Por qué creen que puedo hacer las cosas que hago? A los apóstoles también se les dio el poder específico para sanar a los enfermos, y este poder fue la confirmación del mensaje de proclamación de los apóstoles. Los dos apóstoles consideran que tampoco sanaron a todos los que ellos querían. El hecho de que hayan sanado a ciertas personas fue para que su mensaje tenga autoridad. Considera que ni siquiera el gran apóstol Pablo fue sanado cuando él más lo necesitaba. Él le pidió, Señor, si puedes quitarme esta espina del costado. Pero dijo, no, mi gracia es suficiente. Eso es todo. Así que no puedes decir por el hecho de que, y me molesta muchísimo cuando algunos pastores, mal llamados apóstoles y profetas, sanadores, charlatanes en sí, que cuando quieren sanar a alguien y de pronto no se logra sanar a esa persona, le echan la culpa a la persona por su falta de fe, por lo cual no son sanos. Eso es un abuso espiritual. Es ignorancia de las Escrituras, pero sobre todo abuso espiritual. El ministerio de sanidad no era para la conveniencia personal de alguien. Fue una señal de Dios, principalmente para los judíos del Antiguo Convenio, de la validez del mensaje tanto de Jesús como de los apóstoles. Hoy no vivimos en los días apostólicos. Nadie tiene el don de sanación. Eso no es algo que nosotros poseemos. Ahora, ¿Dios puede sanar? Por supuesto que puede hacerlo. Cuando Él quiera, como Él quiera, en la forma que Él desee. Pero nosotros no tenemos ese poder. Es por eso que cuando escuchas aquellos eventos de, que vamos a tener el miércoles de sanación a las 7 de la tarde, digo que wow.
O sea, le vas a decir, Espíritu Santo, a las 7 te quiero en este momento porque vas a sanar. ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia realmente! Y nuevamente, no es por el hecho de desacreditar el poder que tenga Dios para sanar, sino es el insulto y la osadía de las personas en decir que uno va a decir a Dios qué es lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo. Esa es la osadía. Al sanar a estos dos ciegos, Cristo demostró algo que solo Dios podía hacer. En Salmo 94:9 menciona, el que hizo el oído, ¿acaso no oye? ¿Quién hizo el oído? Dios. Isaías 29:18, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Eso es algo que jamás se había dado, y de pronto ven a este hombre que está restaurando la vista. Ahora, si lo consideras desde el punto científico, médico, considera que el ojo es un órgano sumamente complejo. Para que un ojo pueda restaurarse por completo implica algo sobrenatural. Y eso es algo que solo un ser sobrenatural puede hacer. Isaías 35:5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. No solo demostró que había sido enviado por Dios como el Mesías en el lado, sino que mostró su misión de dar la vista a los que estaban espiritualmente ciegos. Claro ejemplo, Pablo. Pablo que comenzaba a perseguir a la iglesia y que de pronto le hizo ver, no físicamente, sino espiritualmente, quién era él. Y abrió sus ojos. Estos dos ciegos fueron agradecidos al recobrar la vista. Y no se marcharon, sino que le siguieron. No fueron ingratos, sino que fueron contentos. Solo puedo imaginar, imagínate estos dos hombres, no sabemos si es que fueron ciegos desde pequeños o si fueron ciegos después, el contexto no nos dice, pero la emoción de estar con Jesús y caminar con Jesús y ver. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Me recuerda incluso una ilustración acerca de una persona que nació ciega, cristiana, y en su vida siempre menciona, me encanta la idea que la primera persona que voy a ver va a ser Jesús. ¡Qué increíble! La primera persona, el primer rostro que voy a ser va a ser de Jesús. Eso es fe. El poder verlo, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y vivir con esa emoción. El no ser ingratos, el ser agradecidos siempre en todo lo que Él hace. Y esto es lo que demostraron estos ciegos. No se marcharon ni se olvidaron de Él. Tanta gente, tanto en las cosas materiales como en las espirituales, reciben lo que desean y luego se olvidan de dar gracias. La ingratitud es el más feo de los pecados. El más feo de los pecados, sobre todo considerando de quién viene. Estos ciegos recibieron la vista por medio de Jesús y le dieron su gratitud y su lealtad. Nunca podremos pagar a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero por lo menos podemos vivir demostrando nuestro agradecimiento en obediencia a su palabra. Esa es la forma de vivir agradecidos. No podemos ayudar a los que sufren semejantes desgracias como lo hizo Cristo, pero podemos y debemos compadecernos de ellos como lo hizo Cristo y ofrecernos a ellos. Esto es algo que es una verdad que sobrepasa cualquier convenio. En Isaías 58:10 menciona, y si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Ese es el corazón que busca Cristo. De aquellos que se encargan de enfocarse en ver el beneficio de las demás personas y que se encargan de ver cómo están las demás personas y ponerlos en prioridad, sin esperar nada a cambio. Sin decir, bueno, doy esto por ti o hago esto por ti, esperando que más adelante me debes ese favor. No. ¿Por qué? Porque Jesús jamás hizo eso. Jamás hizo eso. Él lo hizo por un amor y una entrega completa. Es por eso que también considera la influencia de las personas a tu alrededor. No tiene que impedir que tu servicio ante Él, tu lealtad ante Él, tu amor ante Él, tu agradecimiento ante Él sea perturbado. No permitas que esa lealtad a Jesucristo sea cambiada, perturbada por aquellos cuyos intereses no coinciden con los de tu Salvador. Si tienes cierta persona o ciertos amigos o cierta influencia en tu vida que se está apartando de Cristo, córtala. Considera que no podemos ser de yugo desigual.
No podemos estar con una persona y decir que ese es nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga cuando esa relación nos aparta de Cristo. Ahora, considera, no digo que tienes que apartarte del mundo, casi al contrario, vivirías solo. No, tenemos que estar en este mundo, pero no ser parte de este mundo. Esa es la gran diferencia. Es el hecho de que no estés en yugo. El contexto de yugo significa estar en una unión íntima con alguien. Puedes conocer a varias personas, pero no puedes llamar a todas las personas tus amigos. Considera que aquellos que tienes intimidad son aquellos que te ayudan a crecer en Cristo. Aquellas personas que valoras en tu vida que te ayudan a ser más como Jesús. Ese es el tipo de relaciones con las cuales tienes que unirte. Ese es el tipo de relaciones que te ayudan a levantarte cuando tú estás caído. En amor te siguen y te motivan a seguir adelante para glorificar a Dios. Estos dos ciegos que iban cuando Jesús estaba en camino por Jericó, fueron impactados por Jesús. Ellos le pidieron misericordia y obtuvieron algo mucho más allá de lo que esperaban. Jesús les pregunta que verbalicen su necesidad de abrir los ojos. Y movido a compasión, los sanó recobrando la vista para que después lo puedan seguir. Las consideraciones teológicas y didácticas de Mateo en incluir este evento fueron para ilustrar lo que Jesús dijo anteriormente. El Hijo del Hombre vino a servir. Y aquí les estoy dando un ejemplo. Yo vine a servir. Hasta tal punto que el espíritu servicial del Mesías es el ejemplo que nosotros debemos de imitar. Aún encontrándose en el camino triunfal a Jerusalén, está dispuesto a asumir el papel de siervo ante los dos ciegos que estaban en el camino. Descubrimos que el choque de criterios no existe solamente entre Jesús y los 12, sino más entre Jesús y la gente en general con expectativas equivocadas. Esta es una historia de ceguera física en medio de episodios que revelan la ceguera espiritual de los discípulos y de la multitud. Jesús había hablado de la ceguera de la gente, viendo que no ven, en capítulo 13, versículo 13, y el pueblo dirigido por ciegos, guías de ciegos, en capítulo 15, versículo 14. Y ahora le toca entrar a Jerusalén para enfrentarse a la muerte en medio de una ciega incomprensión de sus seguidores. Aún los más íntimos, a su alrededor, solo había ceguera, una ceguera espiritual. La gente no se daba cuenta quién era Él. Considera esto, sin la luz del Evangelio nosotros estaríamos en la misma situación. Si no fuera por el hecho de que Dios nos ha sanado, estaríamos en la misma circunstancia. Seríamos ciegos, viviendo en un mundo cada día tratando de buscar el dólar, tratando de buscar la comodidad, tratando de buscar lo que sea que este mundo tenga que ofrecer. Pero fue por el hecho de que Dios abrió nuestros ojos espirituales que nosotros podemos reconocer lo que realmente vale la pena. Y no podemos permitir que cualquier persona o cosa o situación nos desvíe de una vida en agradecimiento por aquel que dio su vida por nosotros. Jesús es el Hijo de David, el único Mesías capaz de sanar nuestra condición pecaminosa. No existe otra alternativa ni mediador que pueda socorrer nuestra miseria. Solo Él. Solo Él. Mateo espera que nos identifiquemos con los dos ciegos curados, reconociendo al Mesías que nos ha abierto los ojos para que podamos seguirlo, para que lo obedezcamos, para que podamos ser agradecidos. Aquellos que reciben el toque de Jesús y empiezan a ver y a seguirlo, deben saber que el camino del discipulado es un camino de obediencia. Es un camino de gratitud. Somos llamados a obedecer al Señor en todo lo que nos pida para su gloria, sin importar lo que la gente a nuestro alrededor haga, sin importar lo que la gente a nuestro alrededor diga. No tenemos que imitar que cuando la gente va para el lado izquierdo y de pronto así como que, bueno, creo que todo está yendo para el lado izquierdo, voy a hacer lo mismo, al otro lado. No. No te dejes llevar por el mundo. Considera que es muy fácil para un pez muerto dejarse llevar por la corriente. Lo difícil es ir en contra de la corriente. Sobre todo cuando te golpean otros peces muertos a su alrededor y tienes la dificultad y te puedes cansar, lo que sea. Pero el punto es el hecho de que el reconocer de que Dios nos ha dado esa visión espiritual, que podamos entender quién es Él y que ha cambiado nuestras vidas por completo, es la motivación más grande que podemos obtener para seguir adelante. El mostrar compasión por el necesitado, a medida que esté a nuestro alcance, es el poder imitar
a nuestro Jesús, el poder imitar a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Así que nunca dejes pasar la oportunidad de ser agradecido con Dios, imitando su forma de ser, siendo tal como Él. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos por el hecho de que abriste nuestros ojos. Nosotros éramos ciegos, en una condición fatal. Y si no hubiera sido por el hecho de que tocaste nuestras vidas en el momento específico, en esa circunstancia, en nuestras vidas, Señor, nuestra vida no significaría nada. Gracias, Señor, te damos por el hecho de que abriste nuestros ojos para ver la belleza de quién eres tú. Y te pedimos y te suplicamos que hagas lo mismo con aquellas personas que están en nuestro corazón, aquellos familiares, aquellos amigos que anhelamos que puedan tener sus ojos abiertos y que puedan ver la hermosura de quién eres tú, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a caminar imitándote, sirviendo, poniendo los intereses de los demás por sobre los nuestros y el poder representarte de la mejor forma, Señor, siendo la sal y la luz que tú nos has llamado a ser. Por honor y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Póngase.